¿Cuáles son los 10 mejores ETFs para el plan de ahorro? Hoy los analizaremos mostrando sus ventajas y desventajas, los costos y la diferencia de seguimiento, los rendimientos históricos. Con eso, les doy la bienvenida a Northern Finance. Mi nombre es Alex Black. Los ETFs están en corredores y neobrokers como Trade Republic, Scalable Capital, entre otros. También son negociables en ahorro. ETFs que cumplen criterios. Deben ser aptos, inversión a largo plazo, ETFs del mercado monetario, excluidos. Luego, deben administrar al menos 100 millones de euros, ya que esa es la umbral a partir del cual los ETFs son rentables para el proveedor y no se descontinuarán, lo que te brinda seguridad en la planificación. Y luego, también deberían estar bien diversificados y no concentrarse demasiado en un nicho, y no tener apalancamiento, sino solo replicar capital propio. Y por último, también deberían ser económicos en costos totales, TER, accesible, y en la llamada diferencia de seguimiento, replicar su índice exactamente y por lo tanto, ofrecerte también el rendimiento correspondiente. Esta es una métrica que se encuentra en sitios como Just ETF y similares, también nunca se menciona, pero es relevante y te proporcionaremos en el video de hoy para cada ETF. Y si estás al principio de tu carrera si eres inversor privado, entonces mira nuestra comparación entre Scalable Capital y Trade Republic aquí, si no lo has hecho, y déjanos me gusta y suscríbete como apoyo. Así también verás más contenido sobre el tema de la inversión a largo plazo con ETFs y la libertad financiera, así como mis progresos en el camino hacia ello. Así que empecemos con el primer ETF, que es uno que ya es suficiente. No necesitas un segundo y no necesitas seguir viendo si te gusta. Se trata del ICHS MSCI All Country World Index, abreviado ACWI, que invierte en 23 países desarrollados y 24 mercados emergentes. Aquí puedes ver la actual distribución de los países en el documento informativo y como se puede ver claramente Estados Unidos representa el 64% del índice All Country World Index y un país en desarrollo como China solo tiene 2%. Los países en desarrollo son solo el 10%, mientras que el 90% restante va a los países desarrollados. Si incluyes este ETF en tu plan de ahorro, no tendrás un portafolio 70-30, sino 90-10. Y así los países en desarrollo, en rojo, están subrepresentados, mientras que los países desarrollados, en azul, están representados, y cada uno debe decidir si eso es lo que quiere, a largo plazo, para invertir su dinero aquí. El rendimiento aquí en los últimos 5 años ha sido del 68%, lo cual es un valor muy fuerte. Aquí puedes ver las 10 principales posiciones y este ETF tiene una ratio de gastos total TER del 0,2% por año y reinvierte sus dividendos. Por lo tanto, no se distribuyen, sino que se reinvierten con 13.000 millones de euros de fondos. El ETF es grande y contiene más de 2.400 acciones. Utiliza muestreo, por lo que no compra necesariamente todas las acciones más pequeñas aquí, ya que el esfuerzo sería demasiado alto con estas miles de acciones incluidas, en comparación con el posible rendimiento que se puede obtener. La diferencia de seguimiento, la diferencia entre el ETF y el índice que pretende replicar, es del 0,19%, lo que corresponde exactamente a los costos esperados según el TER. Luego continuamos con el hermano mayor, el iShares Corona MSCI World, un clásico, y 5 veces más grande que el ACWI, pero más sobre eso en un momento. Aquí solo invertimos en países desarrollados y no en mercados emergentes, por lo que podemos crear nuestra propia mezcla con un ETF de mercados emergentes. Aquí, los Estados Unidos representan el 71% del mundo. Recuerdo bien que antes del coronavirus era un valor del 62%, así que los Estados Unidos han ganado mucho, aunque también muchas marcas internacionales como Starbucks y otras simplemente tienen su sede en los Estados Unidos, pero también operan a nivel mundial y no tienen tanto negocio allí localmente. Las 10 principales posiciones son casi idénticas al ACWI. Están todas las empresas más grandes del mundo. Solo que China y Taiwán faltan. La rentabilidad no ha perjudicado, ya que los países desarrollados han tenido un rendimiento mejor que los mercados emergentes. Y también en nuestra revisión de los últimos 5 años sobre la rentabilidad, que ahora utilizamos como un periodo uniforme para todos los ETFs, esto solo causó una disminución del 21% en la pandemia, que luego se convirtió en un aumento del 77% con buy and hold fuerte.
El ETF está nuevamente en modo de acumulación y replica sus 1.400 acciones, también mediante muestreo, y tiene un valor de casi 72.000 millones de euros, un verdadero gigante entre los ETFs, 5 veces más que el ACWI. Los costos son del 0,2% TER, pero la diferencia de seguimiento es solo del 0,04%. Por lo tanto, el ETF es más barato de lo que sugiere el TER, 5 veces más barato. Y luego continúa con el iShares MSCI Emerging Markets ETF que complementa al MSCI World. Sí, Alemania está aquí como un mercado emergente. Vamos a verlo más de cerca. Aquí se invierte en estos países marcados en rojo. Esos son los países en desarrollo. Y representan el 40% de la capitalización bursátil global. Las 10 top empresas son de China, Taiwán, India, y algunas de las más importantes. Sí, las empresas del mundo están aquí, por lo que también invierto mucho en mi mezcla 50-50 entre mercados mundiales y emergentes. Por eso invierto más en los mercados emergentes, porque creo que tienen gran parte del futuro. Pero cómo lo hagas, debes decidirlo personalmente. La distribución de los países también es relevante, siendo Corea un gran jugador aquí, y Alemania también está presente. Como antes, puede sorprender a muchos. Pero no porque MSCI Alemania haya degradado de país industrial a país emergente, sino porque el ETF de iShares Brasil se negocia en Frankfurt y así se representa a Brasil, y por eso se menciona a Alemania aquí, pero no hemos descendido a país emergente. Eso también es importante decir. El rendimiento de los últimos 5 años ha sido malo en los mercados emergentes, solo un 15% en 5 años. Lo que, después de la inflación, representa efectivamente una pérdida y sobre la cual también hay que pagar impuestos. Y la caída durante el COVID fue bastante fuerte, seguida de una recuperación que, al final, volvió a acercarse a un rendimiento nulo. El ETF es distribuidor con un rendimiento de dividendos del 2,3%. Bueno, y utiliza muestreo con más de 4.000 millones de euros en volumen y más de 1.200 acciones. La TER es del 0,18% y la diferencia de seguimiento es del 0,58%, más caro de lo esperado. En los últimos años fue así, pero ya no. Continuamos con un año de exóticos. Y se trata del 21 Shares Bitcoin ITP. El Bitcoin es más popular y mucha gente no quiere adquirir productos como este. Y este es uno de los más económicos para mantener Bitcoin, si no se quiere proceder con el mundo frío. Cuesta un 0,21% al año. Muchos Bitcoin ETP y ETN en Europa cuestan entre un 1% y un 2,5% al año. Caro. Este es uno de los más económicos. Lógicamente, aquí solo está incluido Bitcoin y con una replicación completa, así que puedes estar seguro de que tus monedas, que todos los fragmentos están presentes aquí. Y es importante decir, 21 Shares dice en su sitio web que los ETP están diseñados como las ganancias, como con el propio Bitcoin. Después de un año aquí son fiscales. En caso de duda, debes aclararlo con tu asesor fiscal. Prefiero comprar Bitcoin en un exchange y luego transferirlos a mi mundo frío. Esa es solo mi preferencia. También es importante la nota aquí al final en 21 Shares que las monedas no se prestan, así que realmente te pertenecen. El ETP existe desde mediados de 2022, pero si miramos hacia atrás en Google durante 5 años, hemos tenido un rendimiento fantástico y ni con Bitcoin de 500%, pero es muy importante que los desarrollos pasados no necesariamente indican el futuro. Es como si mirara por el espejo retrovisor del coche para decidir si acelero o no. Por eso aquí también se debe tener precaución, pero se puede invertir una parte de la cartera en cripto. Personalmente, también me gusta hacerlo. Continuamos con el ETF Fonex Semiconductor, que es el ETF más especializado en nuestro video de hoy, pero lo tengo aunque solo tiene 25 posiciones. Sin embargo, tiene un volumen previo de 2.000 millones de euros y se invierte solo en acciones de semiconductores, que es actualmente el tema de moda, la inteligencia artificial y las acciones de semiconductores son la base para ello. Broadcom, Taiwan Semiconductor y Nvidia representan más del 30% aquí y las 10 principales en total un 74%. Aquí tenemos una verdadera apuesta sectorial, lo cual no se debería hacer, pero si se quiere invertir un poco de dinero, se puede hacer aquí. Es una apuesta por la IA y sí, los enormes y numerosos chips de alto rendimiento que se necesitan para ello. Y eso es comparable a vender palas cuando todos están buscando oro, así que eres un vendedor de palas.
Eso puede ser más rentable, pero como se puede ver en el folleto informativo, tenemos un ratio precio-beneficio de 42, que ya es muy alto. Es una inversión con más riesgo y el rendimiento es desde su lanzamiento en diciembre de 2020, 131%. El ETF acumula todos sus dividendos, pero distribuye muy poco, y la TER es del 0,35% y la diferencia de seguimiento es de 32 puntos básicos, lo que equivale al 0,32% y confirma la TER aquí. A continuación, pasamos a un ETF más normal, con el que puedes apostar no solo por chips, sino por la tecnología en general, pero está diversificado. El clásico es el Nasdaq 100. Se invierte en las principales tecnológicas de pero sobre todo en las 10 principales, que como podemos ver, representan un 50%, y casi todo se invierte en y mucho en las empresas más grandes que existen, así que es una apuesta precisamente en estas empresas. El rendimiento de los últimos 5 años fue del 149% y casi no se sintió el colapso por el coronavirus. También es una anécdota interesante, ni los altos intereses tras el coronavirus afectaron al Nasdaq. También este ETF paga dividendos, pero el rendimiento por distribución aquí es apenas del 0,28%. Es algo inusual para los ETFs de tecnología que paguen dividendos, pero las ganancias de capital son de lo que se trata aquí. Se han invertido 4.000 millones de euros, todas las acciones se compran, y hay un 0,31% de TR que en realidad son mucho menores, con una diferencia de seguimiento de menos 0,02%, lo que significa que los inversores ganaron dinero manteniendo el ETF en lugar de pagar por ello. Muy interesante. Y quien quiera seguir apostando solo por han tenido un buen rendimiento, considere el iShares Corona S&P 500, también es un clásico para las 500 empresas más grandes de y también los sospechosos habituales están aquí en el top 10, que también están en el MSCI World, MSCI ACWI y similares, están en la parte superior. También algunos del Nasdaq, que representan el 35%, y están todos localizados en como se esperaba. Con un ratio precio-beneficio de 27, son caros, pero han soportado bien la pandemia con solo un 20% de caída en el colapso y luego han tenido un buen rendimiento, ofreciendo hoy cerca del 100% de rentabilidad después de 5 años. Fuerte. El ETF acumula sus dividendos y replica completamente las 500 acciones, y tiene un valor de 81.000 millones de euros. La TER es del 0,07% y aquí también tenemos una diferencia de seguimiento negativa de menos 0,22%. Es decir, aquí los inversores fueron efectivamente pagados por mantener el ETF y el ETF ha tenido un mejor rendimiento que su índice. Y eso es realmente, sí, espectacular, diría yo. A continuación, para todos los que buscan altos dividendos, el iShares Stocks Global Select Dividend 100 ETF compra 100 empresas de Europa, América y Asia con el mayor rendimiento de dividendos. Los 10 principales incluyen nuevos nombres para muchos inversores como SITC, SUM, en la cima, una de las mayores empresas de logística marítima de China, que también tiene un dividendo muy alto. En general, aquí se está diversificado entre los países y se logra un rendimiento de dividendos del 5,3% sobre el precio actual, que también contribuye mucho al rendimiento total, como podemos ver claramente en el último año. Sin embargo, el rendimiento total de los últimos 5 años ha sido débil, acciones de dividendos, y durante la pandemia cayó hasta un 28%, y hoy apenas hay un 30% de rendimiento, lo cual es débil para este largo periodo con una inflación muy alta. Los dividendos se distribuyen totalmente. El ETF también es replicante y tiene un tamaño de 2,3 mil millones de euros, con una TER del 0,46% y una diferencia de seguimiento del 0,25%. Lo que hace que el ETF sea solo la mitad de caro. Es bonito de ver. He dejado el enlace a las diferencias de seguimiento, donde también puedes verificarlo tú mismo, en la descripción del video. Con esto, ya llegamos al número 9 de 10, que es el iShares MSCI World Small Cap, un ETF que solo invierte en pequeñas empresas, lo que permite obtener mucha diversificación con rendimientos altos en la cartera. Las 10 principales son, así, desconocidas, excepto Interactive Brokers, que se conoce, pero por lo demás no conozco a ninguno. Y las 10 principales representan un 1,76%, lo cual es casi nada. Así que aquí tenemos una amplia diversificación. Esa es una bonita ventaja, pero el 60% se invierte aquí en los Como con el hermano mayor MSCI World es un valor similar.
El resto se distribuye en el mundo. Hubo una caída de más del 30% en el colapso del coronavirus, pero hoy hay un rendimiento del 48%. Valor. Los dividendos son menores. Ahora, en el caso de los acumulativos, el ETF utiliza muestreo, ya que hay más de 3.300 acciones en este único producto. El ETF tiene un valor de 3,6 mil millones de euros y cuesta un 0,35% según el TER, pero con una diferencia de seguimiento del 0,06% es mucho más barato, 7 veces más barato. Y eso es algo bonito. Y con esto llegamos por último al iShares Corona MSCI Europe. Si se quiere sobreponderar Europa, ya sea por patriotismo o simplemente porque las acciones europeas están subvaluadas, se puede utilizar este ETF, ya que solo invertirá en las empresas más grandes de Europa, de 15 países industrializados. Eso está garantizado, está establecido así, y con una relación precio-beneficio de 15, estas están actualmente muy subvaluadas según el folleto informativo. Como recordatorio, en América tenemos un valor de 27. Pero primero hablemos de las 10 principales acciones, como Novo Nordisk, ASML y Nestlé en las 3 primeras posiciones, y en total, las 10 principales representan el 23,9%. La distribución entre los países también es relativamente diversificada. Alemania ocupa el cuarto lugar con un 13%, incluso detrás de Suiza, que representa el 14,6%. Durante la pandemia, el ETF cayó un 25%, es decir, promedio, pero luego se recuperó rápidamente y hoy, tras 5 años, tiene un 49% de rendimiento. Los dividendos se distribuyen aquí con un 2,8% de rendimiento, lo cual no está mal para el promedio en estas grandes empresas. Y este rendimiento por dividendos también representa una buena parte del rendimiento total. El año pasado contribuyendo con un 3% al 11,9% de rendimiento total. En total, el ETF incluye 425 acciones. Es similar al S&P 500 en número de acciones pero más barato, y representa estas acciones mediante muestreo. Este ETF gestiona 7,7 mil millones y cuesta un 0,12% según el TER. La diferencia de seguimiento es buena, con un negativo de 0,09%. Los inversores recibieron compensación por mantener el ETF y esta tendencia ha continuado en los últimos años. Es muy agradable de ver. Así que esos fueron los 10 mejores ETFs para tu plan de ahorro. ¿Cuál es tu favorito y qué ETF añadirías a esta lista? Dímelo en los comentarios. Estoy curioso qué ETFs surgirán. Y continúa aquí con nuestra comparación Trade Republic versus Scalable Capital. Te deseo buen rendimiento, sin importar cómo inviertas, y hasta la próxima.